Bueno, bienvenidos al segundo video sobre validación emocional. Espero que hayan podido hacer el ejercicio y que hayan podido experimentar a ver cómo les fue. Eh, Disculpen. Bueno, entonces, vamos a hablar más específicamente de validación emocional. ¿Qué es validar las emociones entonces? Es entender las emociones por lo que son, en su contexto, con sus razones de existencia, con su complejidad y con su calidad de involuntarias. Es darle validez por lo que son sin pretender que sean diferentes. Es decir, las emociones se sienten y punto. Y se pueden modificar en una segunda instancia si existe el deseo de modificarse. Y el no deseo de modificarse también es válido en al menos un nivel, ¿sí? Siempre y cuando la persona quiera hacerse cargo de las consecuencias, ¿no? Obviamente de esto. Después podemos pensar, digamos, las consecuencias de no modificar determinadas emociones. Pero, en principio, las emociones se sienten y punto. Y se validan por su existencia. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que las emociones no provienen de la racionalidad, tienen otra función. Es un procesamiento rápido que nos da la biología para adaptarnos al ambiente. Y ha sido muy útil y es muy útil, pero hay que entenderlas en su contexto. Si pretendemos que las emociones, por ejemplo, tengan racionalidad, empezamos a mezclar los conceptos y hacemos lío y eso es lo que va a generar mucho malestar para la persona que está siendo invalidada. A veces nos autoinvalidamos, a veces invalidamos a otros, porque exigimos exceso de racionalidad y decimos cosas como les decía en el otro video, no puedes sentirte así, estás exagerando, no puedes ponerte así por esto, es una locura que vos te sientas culpable por esto si no hiciste nada, ¿cómo te vas a sentir vergüenza si no pasa nada? O no te podés enojar por esta estupidez, mirá el escándalo que estás haciendo. Em, o, bueno, deberías ser un poco más agradecido, deberías sentirte agradecida por lo que te estoy diciendo o lo que te estoy dando. O no, no te pongas triste, no llores, que no pasa nada. Decimos estas cosas y son altamente nocivas. Eso que les estoy contando se llama invalidación emocional, que es lo contrario de lo que les estoy explicando. Invalidar las emociones es quitarles validez y pretender que sean diferentes a lo que son y darle en muchas ocasiones un sentido de voluntario, em, como imaginando que las emociones se podrían sentir a voluntad y apagar cuando queremos que se apaguen. Y no funciona así. Nos encantaría. A veces tenemos la sensación de que un poco funciona así, porque con algunas funciones psíquicas como el pensamiento o algunas conductas determinadas de neutralización, podemos regularlas las emociones. Por supuesto, podemos respirar para controlar el enojo, podemos reestructurar nuestros pensamientos para modificar, por ejemplo, la preocupación. No es que no. Lo que pasa es que eso lo tenemos que aprender a ver en una segunda instancia. Entonces, yo muchas veces a los pacientes les digo, acepto lo que siento, decido lo que hago. Esto quiere decir, primero, se acepta radicalmente lo que se siente y no se pretende sentir diferente. Y en segunda instancia, ahí decido si reestructuro, si respiro, si hablo con alguien, si busco contención, si escribo, etc. La herramienta de regulación emocional tiene que provenir de la primera validación, no desde la invalidación. Entonces, no voy a pensar en esto porque como no debería sentirme así y no me quiero hacer problema, ni siquiera tengo que pensar. O no voy a evitar esta situación porque no debería tener miedo. Entonces, como no debería tener miedo, voy a hacerlo igual aunque me dé miedo. Entonces, esto
es violento para el sistema emocional. Y como en general reaccionamos a la violencia es con enojo o con mucho dolor, cuando alguien nos invalida, en general lo que sentimos es mucho enojo. Cuando alguien nos dice, por ejemplo, pero no tengas miedo por esto, vas a ver que va a salir todo bien, y nosotros no lo sentimos así. En general, nos dan ganas de decirle, ¿y vos qué sabés si va a salir todo bien o no? ¿A vos qué? ¿Vos qué tenés? ¿La bola de cristal? ¿Vos adivinas el futuro? ¿Vos cómo sabés? No nos dan ganas de decirle, ay, gracias. A veces sí, y tal vez esto esté explicado por otra razón que se los voy a tratar de explicar luego. Pero en principio, cuando nos intentan contener de una manera invalidante, lo que nos surge es enojo, porque sentimos que están siendo violentos con nuestras emociones. Y el otro no lo hace de malo ni de violento, muchas veces lo hace de buenas intenciones. Ojo, no vamos a confundir la sensación de violencia con la violencia intencional, ¿sí? Pero así lo sentimos y así sentimos como ganas de contraatacar al que nos está diciendo esto. Y entonces obtenemos muchas veces reacciones como, bueno, che, te lo digo por tu bien, bueno, no te pongas así, te lo hago para contenerte. O a veces ni siquiera nos animamos a decir esto y hacemos así como diciendo, ¿cuándo termina esta conversación? ¿Cuándo termina esta conversación? No quiero escucharte, vos qué sabés. Y nos damos media vuelta y el otro se quedó frustrado y a nosotros no nos sirvió para nada. En algunos casos, en el mejor de los casos, podemos valorar la intención, pero lo que nos dicen no nos sirve. Entonces, aprender a validar es crucial porque ayuda a disolver más rápido el malestar de las emociones y darle un curso adecuado, que es otra de las funciones de la validación emocional. Si le podemos dar un curso adecuado para establecer conductas más saludables que permitan generar respuestas más adaptativas en el corto y en el largo plazo, es fantástico. Pero insisto, hay que aprender a practicarlo. Entonces, ¿qué es invalidar? Repito porque es muy importante, es quitarle validez a las emociones, a lo que la persona está sintiendo, y esto es a partir muchas veces de negar lo que hicimos en el ejercicio anterior, de negar que hay ciertas variables que están precondicionadas que explican que esto suceda, ¿sí? Por ejemplo, la historia de la persona, la edad que tiene, su contexto cultural, sus circunstancias, si está transitando un momento de mayor vulnerabilidad o no, etc. Si podemos entender este contexto, esto nos va a ayudar para algunas herramientas de validación, ¿sí? Por lo tanto, si negamos esto, lo que estamos suponiendo es que todas las personas somos iguales, que todas deberíamos reaccionar de una manera. Hay una sola manera adecuada de reaccionar, hay una sola manera y adecuada de sentir, y todos deberíamos tener la misma. No importa si sufrí abandono, si sufrí maltrato o no, si fui criticada o criticado o no, si soy introvertida o extrovertida, si soy mujer o si soy varón, si nací en una cultura o en la otra, si sufrí pobreza o abundancia, si soy huérfana o tengo una familia numerosa, digamos. Y si se lo ponen a pensar, es ridículo. Pero igual, así todo, tenemos un seteo cultural. Lo cual es comprensible porque hay como una manera cultural y aceptada de reaccionar y es una manera de control cultural. Y en parte es comprensible. Lo que pasa es que a la hora de ayudar a una persona a regular sus emociones y a entenderla, primero tiene que no juzgar. Esta es la clave de la validación emocional. No juzgar. No juzgar. Lo repito mucho porque esto es la primera posición en la que nos tenemos que poner si queremos interpretar adecuadamente las emociones y validar. No juzgar. Y por lo tanto, en primera instancia, no corregir. No corregir. ¿Qué significa no corregir? No pretender que la emoción sea diferente.
Después podemos acompañar en la regulación, acompañar en la modificación, sin dudas. Pero no corregir implica no decirle al otro, deberías sentirte así, deberías sentirte así, o yo debería sentirme así, o debería sentirme así. ¿Me explico? Es muy importante que ustedes comprendan entonces de qué se trata la validación. Y la validación tiene determinadas estrategias. Hay 6 niveles de validación que vamos a aprender y tiene determinadas estrategias en lo comunicacional. Pero primero tiene un aspecto intencional que es en el que más quiero hacer hincapié en este contexto. Y es construir una mentalidad en relación a lo que les estoy diciendo. Una mentalidad de aceptación profunda de lo que sentimos, de respeto profundo por lo que sentimos, de respeto profundo por los mecanismos biológicos que nos llevan a sentirnos de determinada manera, de una actitud de no juicio, de no suponer que tenemos la verdad absoluta, de no presión a que el otro o yo controle inmediatamente lo que siento, de una mentalidad de no pretender una unidad de funcionamiento. Esto quiere decir, y es muy importante, comprender que las personas estamos fragmentadas, ¿sí? Que una cosa a veces es lo que pienso y otra cosa es lo que siento, ¿no? Entonces, si alguien me dice, pero ¿cómo vas a amar a ese energúmeno que te maltrata? ¿Cómo puede ser que vos sigas enamorada de ese tarado? Lo que me están diciendo es, básicamente, sos una tarada. Y esto, claramente, me va a hacer sentir muy mal, ¿no? Bueno, si yo siento que debería poder controlar el amor dándome cuenta que el otro es un energúmeno, por poner esta palabra, entonces estoy haciendo mal las cosas. Ahora imagínense esto, que yo digo, bueno, entiendo que vos estés enamorada porque uno no controla lo que siente. Tal vez uno ama y no puede evitarlo. Lo que podemos tratar de podemos evitar es a veces lo que hacemos si nos lo proponemos en el mediano o el largo plazo. Entonces, tal vez tendrías que fijarte si te conviene y si querés transitar el malestar que implica estar con una persona de estas características que tal vez te maltrata. Si vos realmente estás dispuesta o lo que vos estás sintiendo como amor es miedo a perder o angustia frente a la separación o miedo al maltrato posterior o te sentís confundida. Sería bueno, creo yo, que trates de dialogar y ver qué te pasa. Pero bueno, es lógico, a veces uno no controla lo que siente, se siente con contradicciones. Y bueno, en principio, qué sé yo, no te juzgues y está buenísimo que puedas simplemente aceptar que te pasa esto y después ver qué haces. ¿Se entiende la diferencia? ¿Lo perciben? ¿Cómo se sentirían si escucharan una respuesta o la otra? Bueno. Entonces, vamos a frenar el video acá. Creo que medianamente se entendió qué es validar y qué es invalidar. Y entonces, en el próximo video vamos a ver los diferentes niveles de validación y cómo vamos a comunicar esta validación para que sea más efectiva. Y cómo nos damos cuenta cuando estamos invalidando. ¿Sí? Bueno. Les mando un beso grande y luego la seguimos.